¿Qué tenemos por aquí? Deliciosas sobras de un picnic. Tú, Flor, Florecilla. Flor, ¿quieres un poco de esto? Mira qué pinta tiene. ¡Oh! ¡Es súper por qué! Ese preguntón que lo pregunta todo. El que está todo el día preguntando ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué tal? ¿Y por qué cuál? Pues te voy a decir 3 cosas súper por qué. Lo primero, obviamente, no puedo verlo. Soy una flor y no tengo ojos. Lo segundo, ya estoy comiendo. O al menos eso estaba haciendo hasta que me has tapado el sol. Y lo tercero, deja ya de comer o te van a entrar ganas de hacer caca. Eso no será... Oye, ni se te ocurra hacer caca encima de mí. ¿Me oyes súper por qué? ¿No me ves? Y dale. Soy una interrogación. Por eso me llamo así. ¿Súper por qué? Las interrogaciones no hacemos caca, lista. Ninguna de las letras lo hace. Pues ya somos 2. Un momento. ¿Por qué nosotros no hacemos caca? Y, por cierto, ¿de dónde viene la caca? Voy a preguntárselo a un doctor. Necesito a un doctor. El doctor Ricardo. Él nos sacará de dudas. Mi supercuerpo. Doctor Ricardo, tú que eres médico. ¿Por qué los animales sí hacen caca, pero las flores y yo no? Hola, super ¿por qué? Qué raro. Eres la primera interrogación que he conocido que habla. Bueno, las flores no son las únicas. Vamos a empezar por el principio. Todos los seres vivos, animales y plantas, necesitamos energía para funcionar. ¿Como un móvil? Exacto. Las plantas toman esa energía del sol a través de las hojas y las usan para crecer. ¿Y dónde la guardan? En sus frutos. Vale, ¿y los animales? ¿Cómo se enchufan a la energía? Hace muchísimos millones de años, los animales... Espera, no te vas a enrollar mucho, ¿no? En resumen, los animales decidieron que era más fácil robarle la energía a las plantas que crear la suya propia. ¡Hala! ¿Y cómo? Comiéndoselas. O comiéndose animales que comen plantas. Tiene sentido. Por eso los animales tienen boca y dientes y las plantas no. Lo pillo, pero ¿de dónde viene la caca? Verás, sacar la energía de lo que se come en lugar del sol no es fácil. Hace falta todo un aparato muy complicado, con muchas piezas, que se llama sistema digestivo y que sirve para convertir la comida en una pasta de la que el cuerpo absorbe todo lo que puede. ¿Y el resto? La parte que tu cuerpo no puede absorber más es la caca. Se lo voy a contar a mis amigos. Espera, super ¿por qué? Vuelve. O espera, voy contigo. Escuchad, ¿a que no sabéis por qué las plantas no hacen caca? Yo lo sé, porque no tienen culo. Vale, pero ¿y por qué no tienen culo las plantas? Porque tienen raíz. Porque las cosas que ellos comen no hace falta llevarla al culo y cagarla. Porque el alimento que fabrican cogen lo necesario y no cogen sobras, cogen solo lo que necesitan. El sol, el aire y el agua. Y Ricardo me ha contado que hay animales que comen plantas para robarles la energía. ¿Sabéis qué animales comen plantas? Jirafa. Venga, Conejo. tú. El elefante. El elefante, más. Caballo. El caballo. La vaca. El caracol. El caracol come plantas, sí señor, muy bueno. La lechuga. Lo más importante. ¿Cuál es el más importante de todos? La hormiga. No, la hormiga come de todo. Los monos. Los monos, sí. Vale, pero ¿por qué estamos hablando de los animales que se comen las plantas? ¿Queréis saber de dónde viene la caca? Vamos por partes, super ¿por qué? A ver, los animales, para comer, necesitan muchas cosas. Necesitan boca. Estómago. Culo, al final. Sí. Y en medio, un montón de cosas, ¿vale? Quiero decir, es una complicación lo de comer, porque de repente tienes que meter un montón de piezas dentro del cuerpo. Entonces, de esas piezas son de las que vamos a hablar un poquitín. ¿Qué partes conocéis del cuerpo que tengan que ver con comer? Vamos a ir por orden. Estómago. Cada uno que diga uno, ¿vale? Voy a empezar por allí.
Las setas, porque los bebés toman de las setas. Vale, no está mal. Quiero decir, eso es para dar de comer, pero vale, quiero decir, eso es porque somos mamíferos y bebemos leche cuando somos pequeñitos. Fenomenal. La barriga y el estómago. El estómago, fenomenal. ¿La boca? ¿La boca? La lengua para saborear. La lengua, ¿para qué usamos la lengua? Porque es importante Para hablar. No. Pero estamos hablando de comer ahora. Para saborear la comida. Para saborear la comida y para qué más. chupar. Para chupar. ¿Qué pasaría si no tuvieras lengua? Que no podrías tragar la comida porque la lengua te la moja y es más fácil para ti. Sería súper difícil. Mira, ya has dicho una cosa muy importante. Todo lo que tiene que ver con comer se llama la digestión, ¿vale? Y entonces todo se trata de coger la comida y meterla dentro del cuerpo. Todo eso es la digestión. Y empieza con la boca. Es decir, la boca ya hace la comida a trocitos pequeñitos. ¿Qué usamos para hacer la comida a trocitos pequeñitos? Los dientes. Súper importantes. La saliva no solamente es agua, la saliva tiene un montón de cosas que empieza ya a mezclarse ahí con la comida y empieza como a sacarle un poquito los nutrientes que llamamos, ¿no? Los alimentos que tiene. Ricardo, ¿y qué pasa después con esos trozos de comida? ¿Van al estómago y del estómago al culo? ¿Y cómo pasa del estómago al culo? ¿No hay nada en medio? El intestino delgado. Eso es. Entonces tenemos los dientes, la lengua, la saliva, el tubo por el que baja la comida desde la boca, que se llama esófago, el estómago, el intestino delgado, el grueso y por fin el culo. ¿Pero cabe todo eso ahí? ¿Por qué hay tantos órganos? ¿Cómo de grande es el estómago? ¿Cómo os lo imagináis? Como una patata. ¿Habéis visto un cartón de leche? Sí. Pues más o menos. Claro, si eres más pequeñito, pues a lo mejor él sí que es como una patata gorda, eso sí, ¿vale? Pero como una patata. Pero a lo mejor el de un mayor, pues tiene más o menos el tamaño de un cartón de leche. Una sandía, hay que estar muy gordo para tener un estómago como una sandía. Ricardo, ¿y cómo de largo es el intestino? Porque está enrollado. ¿Cómo de largo te lo imaginas? No sé, ¿como una mano? Mucho más largo. Como 4 manos juntas. Más. 1 metro. Más. ¿Me estás vacilando o qué? ¿Me estás diciendo que podemos tener algo que mide más de 2 metros en la tripa? No sé cómo algo gigante puede caber en algo diminuto. Exacto. Hasta 5 metros, pero plegado, claro. Y el de vuestros padres es aún más largo. ¡Wow! Me has dejado sin preguntas. Y eso que soy una interrogación. Bueno, sí, tengo una. ¿Qué pasa entonces con la comida cuando llega a nuestro estómago? Pues que lo hace papilla. ¡Súper! El estómago tiene que convertir la comida, que son trozos, un trozo de plátano, un trozo de pan, en una pasta. Pero, ¿y si nos comemos un ladrillo? ¿Un ladrillo? Pues un ladrillo el estómago lo digiere, lo rompe, lo hace papilla, lo hace trocitos. ¡Wow! Vale, pero ¿cómo se hace la caca? Dilo ya, Ricardo. Vamos a ver, si tú comes algo y entra por la boca y sale igual por el culo, ¿tú te alimentas? Sí. No, pues entra lo mismo que sale, algo tiene que pasar primero. Absorbe lo que el cuerpo necesita. ¿Lo ibas a decir tú también? Sí, si te comes algo que no necesitas. Todo el mundo lo iba a decir. Iba a decir que si es algo que no es sano, lo expulsa y ya está. ¿Y cómo creéis que hace para que las cosas vayan desde la boca hasta el culo? El intestino se mueve como una ola para que todo se mueva por dentro. Lo he visto en un vídeo. Es asqueroso. ¿Qué dices? A los médicos no nos dan asco las cosas del cuerpo. Ahora que sabéis cómo es el proceso, imaginad cuando nos comemos una galleta, todo el camino que tiene que andar. A veces se atasca un poco en algún punto y por eso tenemos retortijones. ¿Sabéis lo que son los retortijones? ¿Que te duele mucho la tripa? Sí, pero escucha, ¿te duele todo el rato? Te duele un poco, luego no, luego sí, luego no. A mí me ha pasado ¿A ti te ha pasado? Muchas. Como ha dicho Super Porqué, el movimiento es como el de una ola que viene y se va. Y cuando viene demasiado fuerte, duele mucho. Y luego se pasa y vuelve a empezar. Todo el tubo digestivo se mueve así, como una ola, empujando siempre la comida hacia adelante, del esófago al estómago, al intestino delgado y al intestino grueso. ¿Y la comida puede ir al revés, Ricardo? Sí, pero ¿cuándo ocurre eso? Cuando tienes que vomitar. Exacto. ¿Vale? Cuando tienes que vomitar, la ola esa, en lugar de ir para abajo,
va para arriba. Como un volcán. Como un volcán, exactamente. ¿Qué hace el intestino grueso? Ya sabemos para lo que vale todo, sabemos para lo que vale la boca. Hemos aprendido un montón para lo que vale la lengua y el sabor. El esófago, que no es que valga para mucho, pero nos vale para vomitar si se mueve al revés, si hemos tomado un veneno. El estómago, el intestino delgado que chupa todo el alimento que había ahí dentro. ¿Y entonces para qué hace falta el intestino grueso? Para expulsarlo. Es bastante largo, la verdad es que para expulsarlo, con enchufar directamente el intestino delgado al culo ya nos valía. ¿Habéis tenido alguna vez alguna diarrea? Sí, muchas. ¿Y habéis tenido alguna vez estreñimiento? Sí. Vale, pues para eso sirve el intestino grueso. Para darte diarrea. Pues es justo para lo contrario. La pasta que llega al intestino grueso ya no tiene nutrientes porque el intestino delgado las ha absorbido. Y ya solo quedan sobras, pero aún tiene mucha agua. Es mejor reciclarla para no tener que estar bebiendo todo el día. El intestino grueso absorbe todo ese líquido. Si deja mucha agua, las cacas son líquidas y tienes una diarrea. Si absorbe demasiada agua, la caca se seca mogollón y vas estreñido. Y al final está el recto, que es como una bolsa justo antes del culo, para almacenar la caca y que no tengas que estar yendo al váter cada minuto. ¡Ay, madre mía! ¡No os habéis enterado de nada! Súper, ¿por qué? Ayúdame a hacer un resumen de todo lo que hemos hablado. Todos los animales comen y hacen caca, porque no saben sacar la energía del sol como las plantas. Por eso necesitamos un tubo digestivo que tiene muchas partes. Esófago, Lleva la comida al estómago. estómago, Es una batidora súper potente que convierte todo en una pasta. intestino delgado. Un tubo mega largo que se mueve como un gusano en la tripa. Y no te olvides de que ahí se absorben todos los nutrientes que el cuerpo necesita. Y lo que sobra, Lo que sobra es la caca. el intestino grueso recicla un montón de agua y el recto almacena la caca hasta la próxima vez que vayas al baño. Oye, ¿y por qué no les hacemos una pregunta final a ver si han entendido algo? ¿Sí? Ok, estad atentos. La pregunta es... ¿cuál es la parte de tu tubo digestivo que se encarga de absorber agua? ¡Ey! Esperad un momento. ¿Dónde vais? No estaréis pensando que el episodio se ha acabado ya, ¿no? Música y a bailar. Soy la doctora Mitocondria, investigadora y doctora mega famosa de todas las cosas del cuerpo humano. Bienvenidos y bienvenidas a mi laboratorio de experimentos. Oh, ¿habéis escuchado este temazo? Ya, si es que se te van solos los pies, ¿sí o no? ¿Estáis como yo? Ay, no puedo parar de bailar. Bien. Y es que estoy calentando máquinas porque os propongo que hagáis un experimento. Que sí, vosotros y vosotras. Espero que hayáis estado bien atentos al programa de hoy y que lo hagáis bien, requete bien. ¿Empezamos? Venga, el experimento te lo puedo explicar así o... cantando. ¿Qué prefieres? Busca a alguien que te pueda dejar una cinta métrica. Sí, una cinta métrica. ¡Rápido! ¡Venga! ¿Ya la tienes? Dos. Pide a esa persona que te ayude sujetando uno de los extremos mientras que tú estiras la cinta desenrollándola. ¿Sí? Pues si lo tienes claro, dale y baila conmigo. 3. Importante, el paso más importante. Para cuando llegues a 5 metros. ¿Sí? ¿Lo tienes? ¿Qué te parece? Pues has de saber que así de larguísimo es tu intestino delgado. ¿Qué? ¿Lo estás flipando o no? Mi supercuerpo.